Cómo desarrollar la inteligencia emocional por Herminia Goma Quintanilla. ¿Practicamos lo que teorizamos? ¿Podemos superar los problemas con las teorías que conocemos? Si ser feliz es sencillo, ¿por qué hay tanta gente que fracasa en conseguirlo? Hasta ahora, la ciencia ha tenido una visión ciertamente estrecha respecto a la inteligencia, asegurando que el coeficiente intelectual es un dato genético que no puede ser modificado por la experiencia vital, y que el destino de nuestras vidas se encuentra en buena medida determinado por esa actitud. Pero este argumento deja de un lado una cuestión decisiva. ¿Qué cambios podríamos hacer para que a nuestros hijos les vaya bien a lo largo de su vida? ¿Qué factores entran en juego? Por ejemplo, cuando personas con un elevado coeficiente intelectual no saben qué hacer, mientras que otras con un modesto coeficiente intelectual lo hacen sorprendentemente bien. La diferencia muchas veces se encuentra en el conjunto de habilidades que podríamos denominar inteligencia emocional, habilidades entre las que se destacan reconocer y aceptar las propias emociones, controlar las propias reacciones emocionales, experimentar entusiasmo en las cosas que hacemos, expresar los sentimientos convenientemente, perseverar en aquello que nos proponemos, saber motivarnos a nosotros mismos, pensar de manera positiva, diferir las gratificaciones, tolerancia delante de la frustración, reconocer y modificar los estados de ánimo. Todas estas capacidades pueden ser aprendidas. Esto significa que no somos un producto acabado, que nuestro carácter y la forma en que vivimos no está determinada solamente por la genética, sino que podemos actuar, modificar y resolver situaciones cotidianas a partir de decisiones responsables y de un compromiso con nosotros mismos. La herencia genética nos ha dotado de un bagaje emocional que determina nuestro temperamento, pero los circuitos cerebrales implican en la actividad emocional son tan solo extraordinariamente maleables que no podemos afirmar que el carácter determine nuestro destino. La infancia y la adolescencia constituyen una auténtica oportunidad para asimilar los hábitos emocionales fundamentales que gobernarán el resto de nuestras vidas. Si no lo aprendimos, entonces ahora puede ser el momento de aprenderlo. Aunque este fundamento es un aprendizaje, es susceptible de ser aprendido de nuevo, la adquisición de nuestros conocimientos nos permitirá aumentar la posibilidad de optar para un abanico de alternativas diversas. El coeficiente intelectual no es suficiente para explicar los destinos tan diferentes de personas que tienen perspectivas, educación y oportunidades similares. Saber que una persona ha obtenido el título con unas notas excelentes equivale a saber que es muy buena en las pruebas de evaluación académicas, pero no nos dice absolutamente nada en cuanto a la manera en que reaccionará delante de las decisiones que le presente la vida. En el mejor de los casos, parece que el coeficiente intelectual solamente aporta un 20% de los factores determinantes del éxito. Esto quiere decir que el resto depende de otros factores. La relación entre el coeficiente intelectual y el hecho de conseguir nuestros objetivos vitales se puede ver frustrados por otras características. Estas componen el conjunto que llamaremos inteligencia. El fragmento del libro "Cómo desarrollar la inteligencia emocional" habla que lo más importante de conocer la inteligencia emocional es desarrollarla. Ahí es donde está la clave del éxito. Describe el proceso de poder aprender, conocer el papel de las emociones, cómo usarlas de una manera inteligente, aprender a expresarte adecuadamente de forma asertiva, reconocer los estados de ánimo que sientes, así como también contar con recursos para afrontar la ansiedad, las preocupaciones y la depresión. Considero que tanto el libro como el fragmento leído tienen distintos puntos que pueden ser considerados útiles como argumentos que son basados en datos, que son argumentos basados en narraciones y descripciones, aportar el punto de vista de la psicóloga por el cual está escrito, y hace que cuestiones si todo lo que dicen las teorías lo podemos poner en práctica o si solo con ellas podemos resolver nuestros problemas. Cien años de soledad. Gabriel García Márquez.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelio Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas dífanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como los huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que había muchas cosas que carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desaparrados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero, llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pilas, las tenazas y los alfanes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hace mucho tiempo aparecían por donde más se habían buscado y se arrastraban en desvanada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. ¿Las cosas tienen vida propia?, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. Este pequeño fragmento que acabo de leer, perteneciente al libro 100 años de soledad, escrito por Gabriel García Márquez, es un texto literario, ya que cuenta con una prosa y una forma de describir las situaciones a detalle que hace que te sientas en el lugar y lo estés viviendo conforme lo vayas leyendo las situaciones, casi como si formaras parte de él en la propia historia. ¿Cómo puede ser un profesor simpático? El nuevo diccionario internacional Webster define uno de los significados de simpatía. Lo define como agrado recíproco y comprensión derivada de las comunicaciones de intereses. Así, de estas palabras, la enseñanza surge como un proceso compartido, un proceso bidireccional, en otras palabras, como intercomunicación. Es, al mismo tiempo, reacción e interacción. Es un proceso de recíproco mediante el cual se hacen, dentro de las clases, ajustes continuos entre el profesor y los estudiantes. Puesto que el conocimiento florece en una atmósfera de intercambio, vemos inmediatamente que está en juego algo más que el intelecto. Tal atmósfera debe penetrar el salón de clases, la tienda, el hogar y cualquier otro en el que se lleve a efecto una buena enseñanza. Como observó hace 100 años Alexis de Tocqueville, únicamente por influencia recíproca de los hombres se renuevan los sentimientos y las opiniones, el corazón se agranda y la mente humana se desarrolla. En lo que respecta a la enseñanza como forma de comunicación, podemos ahondar. Se señalan 2 puntos esenciales para que la comunicación sea efectiva. La idea debe ser expresada claramente y debe existir un sentimiento de mutualidad. Traducir esto en el salón de clases significa que debe haber un intercambio de experiencias y que el profesor y sus alumnos deben proponerse tenerlas en común. Ningún profesor que quisiera desempeñar correctamente su trabajo podrá contradecir lo que hemos dicho hasta el momento. Por el contrario, quizás diga, encogiéndose de hombros, que estamos machacando lo que es obvio. Pero, si realmente es obvio, ¿por qué
entonces no existe una comunicación más afectiva en el salón de clase. A continuación les hablaré un poco sobre la argumentación del texto. El fragmento recientemente leído del libro Métodos de Enseñanza Audiovisual nos habla sobre uno de los temas más comentados por los estudiantes hoy en día, que es el si el profesor es simpático o no. Y el texto nos dice cómo puede ser simpático un profesor y la referencia que se hace sobre él. Este tema se puede prestar para realizar un debate. Para este tipo de tema se puede recurrir a la argumentación basada en definiciones, ya que ésta respaldaría la tesis utilizando una definición, que en este caso es la del diccionario Webster, que es la de el significado de simpatía. También se puede recurrir a la argumentación basada en datos, ya que en esta argumentación se toma en cuenta las experiencias y los hechos que narra el autor, dejando así las posturas argumentadas con bases sólidas. Para concluir este trabajo, una vez analizados los documentos leídos, podemos observar que cada uno de ellos puede ser utilizado para debatir y argumentar con bases sólidas, siendo que estos son partidarios, fundamentados y no solo palabras al aire. Podemos identificar de una manera adecuada los tipos de argumentación en cada una de las conversaciones, en el texto o en el ámbito de la interacción, siendo de suma importancia para poder entender de mejor manera lo que el emisor quiere dar a entender al receptor.